Intercesión. Este es el nivel avanzado de la oración. De hecho, es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo desde que ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. En Hebreos capítulo 7, versículo 25 y Romanos 8:34 nos dice que Jesús vive para interceder por nosotros, que Él intercede por nosotros. El Espíritu Santo también está involucrado en la intercesión, porque en Romanos 8, 26 al 27 nos dice que nos ayuda a orar porque intercede por nosotros, intercede por los santos. Así como respirar es la señal inicial de vida y respiraremos por el resto de nuestras vidas, así es la oración en su nivel más elemental. En la petición debemos pedir a Dios siempre. No importa cuánto tiempo tengamos ya en el Evangelio, siempre debemos pedir, y conforme más pedimos, más dependemos de Dios. Petición. Aunque la mayoría no nos dedicaremos al atletismo o los deportes, que es cuando la respiración es medular y donde se debe aprender a respirar para obtener toda la energía de ella, sin embargo, en la vida espiritual debemos aprender el nivel intermedio de la oración, que es la adoración, para poder obtener poder espiritual de ella. En cuanto a la intercesión, se puede equiparar a la profesión de un médico, a lo que la gran mayoría no nos dedicaremos, pues la misión del médico no solo es curar enfermedades, sino preservar la vida de las personas y auxiliarlas cuando están en peligro de muerte. Espiritualmente hablando, este es el más alto llamado que tenemos: interceder a favor de aquellos que no conocen a Dios y que están muertos espiritualmente y en peligro de condenación eterna. Entonces, en este aspecto, aquí están los tres niveles: petición, adoración, intercesión. Petición lo tenemos que hacer siempre, y conforme crecemos espiritualmente tenemos que pedir más. Y a medida que nos hacemos más dependientes de Dios y le pedimos todo, desde lo más elemental hasta lo más complicado, eso agrada a Dios. Pero debemos avanzar y tenemos que aprender a adorar a Dios y practicar la adoración, porque de allí viene nuestra fuerza. Eso nos da fuerza espiritual. Ahora, ¿para qué necesitamos la fuerza? Necesitamos la fuerza para interceder, para entonces vaciar esa fuerza, para utilizar esa fuerza y hacer guerra espiritual e interceder por otros. Ahora, ¿qué significa intercesión? Es la acción de uno que busca el bien de otro, interviniendo en su favor para conseguirle un beneficio, perdón, salvación, como cuando alguien intercede con un amigo para que le dé empleo a su hijo y le dice: oye, apoya a mi hijo, mira, él no te va a quedar mal, pero está pidiéndole un favor. Entonces está hablando por el otro para que el amigo le dé el empleo. Ese es un ejemplo de lo que es intercesión. Un sinónimo de interceder es rogar a Dios por otros, para ayudarlos o salvarlos. De hecho, rogamos cuando estamos en una necesidad así urgente, en una crisis. Pero Dios quiere que también tomemos las necesidades y las crisis de otros como si fueran nuestras y que también roguemos. Ahí es cuando el ruego se vuelve una intercesión. Algunos ejemplos en las Escrituras: la intercesión de Abraham ante Dios por Sodoma, en Génesis 18. Las intercesiones de Moisés buscando el perdón para una nación rebelde, en Éxodo 32, Éxodo 33 y Deuteronomio 9. Y muchos otros ejemplos, como los de Samuel, Daniel, Esdras y Nehemías, orando por la restauración de su pueblo. En el Nuevo Testamento encontramos al gran intercesor, Cristo,
El término griego significa encontrarse con, interceder. Se refiere a la intercesión de Cristo en favor de sus santos, mientras se hallan en su estado presente, para llevarlos a ser semejantes a Él y también para levantarlos por encima de sus pruebas y conducirlos a cumplir su propósito en la vida, convirtiéndose en intercesores junto con Jesús y en instrumentos suyos para que Él, por medio de ellos, siga alcanzando, sirviendo y salvando a los perdidos, como nos lo dice la Escritura en Romanos 8:34, Hebreos 7:25, Gálatas 2:20 y Primera de Juan 2:6. Jesús intercede por nosotros para que nosotros intercedamos por el mundo. El Espíritu Santo también intercede por los creyentes cuando no sabemos orar como debiéramos, y lo hace con gemidos indecibles. En Romanos 8:26 y 27 nos lo dice. En 1 de Timoteo 4:5 se nos ordena que intercedamos por todos los hombres. La siguiente es una meditación de Jack Hayford, quien es uno de los más grandes intercesores del mundo. Ha escrito muchos libros acerca de la oración respecto a la intercesión. Escuchémosla. Intercesión significa orar a favor de otros bajo el poder y la dirección del Espíritu, sabiendo que habrá resultados divinos. Muchos cristianos encuentran difícil creer que sus pequeñas oraciones pueden representar realmente una diferencia en el curso de los asuntos internacionales y mundiales. Eso está más allá del límite de su razón. Gran parte de esta manera de pensar procede de ideas débiles y equivocadas sobre la naturaleza y la práctica de la oración. La oración no solo es un buen sentimiento o una actitud noble, no es una clase vaga de influencia que flota alrededor y que pudiera esperanzadamente hacer a alguien cierto bien. La oración es la parte que representamos en enfocar el propósito y el poder de Dios sobre un punto específico de necesidad. Dios nos ha dado el privilegio y la responsabilidad de realizar su voluntad tanto en la tierra como en el cielo. Nos promete respaldar nuestras oraciones de fe con su poder y autoridad. Sin Él no podemos, pero sin nosotros Él no lo hará. Siendo que la oración libera el poder de Dios, el diablo no desea que oremos y nos desanimará de cualquier manera que pueda. Desea que sintamos que nuestras oraciones son demasiado cortas, demasiado débiles o demasiado pequeñas para tener un efecto real sobre asuntos tan amplios y tan lejanos como los asuntos extranjeros. Además, muchas personas tienen un punto de vista fatalista sobre las acciones y las reacciones de las naciones extranjeras. Creen que no se puede decir o hacer nada que produzca una diferencia. Lo que habrá de ser, será. Esta duda mentirosa del diablo puede ser difícil de apartar porque no siempre tenemos respuestas rápidas y listas a nuestras oraciones a favor de las naciones. En nuestras oraciones por los asuntos diarios que tenemos a la mano, a menudo vemos las respuestas a nuestras oraciones con más rapidez. Esto edifica y anima nuestra fe. Sin embargo, los asuntos mezclados del mundo pueden exigir mayores periodos de tiempo antes de que el propósito de Dios pueda ser llevado a cabo plenamente. Aún entonces, pueden suceder muchas cosas sin que nos demos cuenta, dado a que estamos demasiado lejos del escenario en que acontecen. Además, los caminos de Dios no siempre son nuestros caminos. El plan y el proceso divinos están a menudo más allá de nuestra perspectiva limitada por la comprensión. Dios contesta nuestras oraciones a su manera y en su tiempo.
A veces lo sabemos, pero a veces no. Lo que sí sabemos es que Él ha prometido contestar nuestras oraciones cuando oramos con fe y obediencia. Entonces, intercesión es el nivel avanzado. Jesús lo dijo: llamen y se les abrirá. En Lucas capítulo 10, versículo 2, Jesús dijo: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Intercedan por los que no conocen el Evangelio, por los que no son salvos. Y en Lucas 22:32 Jesús le dice a Pedro: yo he rogado por ti que tu fe no falte. Yo he intercedido por ti que tu fe no falte. Entonces, ¿cómo ponemos esto en práctica? Bueno, hay que añadir a nuestro devocional, a nuestro tiempo de oración con Dios, unos minutos para interceder por los que no conocen a Jesús, por nuestro país, por Israel, por las naciones. Y hay que usar un mapa, alguna guía de intercesión, alguna lista de intercesión, o podemos hacer nuestra propia lista. Hacer una lista de todos los estados del país, de todos los países del mundo, investigar los nombres de las autoridades, investigar las necesidades y orar, interceder por la salvación de todos ellos.